buenas a todos y todas. Me es grato saludarlos de nuevo aquí en un nuevo episodio del Arte de Vivir en Dios. Desde aquí, todo el equipo del Arte de Vivir en Dios les manda un agradecimiento por todo el apoyo que han dado en estas últimas semanas. Créanme que cada episodio damos gracias, pero no saben cuán valioso es para nosotros tenerlos ahí apoyando, comentando y sobre todo compartiendo todo el contenido que hacemos aquí para Dios. Créanme que todo esto que hacemos es en nombre de Dios y que lo único que buscamos es transmitir las vivencias que nosotros estamos teniendo frente a la palabra, frente a las bendiciones que Dios nos da y frente a nuestra fe. Con ello, hoy quiero hablar de algo muy importante, de algo que acabo de leer en Hechos. No recuerdo exactamente el capítulo, pero porque acabo de cerrar la Biblia, ¿no? Pero básicamente hablaba de la circuncisión, de cómo los apóstoles no sabían cómo abordar ese tema, si es necesario circuncidar o no a los varones y si estamos cometiendo pecado ante Dios, ya que en la ley de Moisés, todo lo que viene a ser el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento mejor dicho, sale o hay estas aclaraciones, estas leyes de que todo hombre tiene que ser circuncidado. Eso fue un acuerdo que hubo el pueblo de Israel con Dios. Y aquí llegaba una controversia de si pueden seguir a Jesús y pueden seguir a Dios sin ser circuncidados. Y muchos de los fariseos y de los sacerdotes de ese tiempo empezaron a decir que no. O sea, que no pueden seguir a un Dios si ni siquiera pueden seguir las leyes que están escritas por ese mismo Dios, la palabra de Dios. Entonces aquí hubo una contienda. Los apóstoles y las personas que estaban encargadas de evangelizar a todo el mundo, incluso a los gentiles, llegaron a un acuerdo o llegaron a una conclusión de que no es necesario hacerlo, de que no se les va a poner peso en su vida por no cumplir esa ley, porque la ley que mandó Dios mediante su Hijo, que es Jesús, es mucho más simple y mucho más pura, se podría decir. No quiero decir con esto que Moisés estaba equivocado y que el pacto que hizo con Dios no estuvo bien, para nada. No quiero faltar el respeto a eso, ya que Moisés ha sido un gran referente de nuestra creencia, de nuestra fe, porque ha sido un excelente hombre, fue un excelente hombre. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con toda esta conversación? Es algo muy bonito que me tocó conversar este fin de semana con un amigo que no había visto hace mucho tiempo, y él había podido observar cómo yo me he ido convirtiendo o he ido volviendo a mi fe y sobre todo he empezado a vivir mi fe. Y teníamos una conversación en la cual me decía, mira, yo creo que existe un Dios, creo que existe una divinidad, pero yo no creo en la iglesia. Y yo antes de juzgarlo, lo entendí. ¿Por qué? Porque yo vengo de allí. Yo sabía que había un Dios y yo quería creer en un Dios. Y no solo querer creer, sino que yo tenía fe de que había un Dios, pero lo que me alejaba de mi fe era, de cierta manera, la religión. No porque sea mala, no quiero llegar a eso, sino por cómo usamos la religión. Miren, aquí en esta conversación que tuvimos con mi amigo, me decía que él le daba vergüenza porque dice, es que según la gente de mi alrededor, familia o gente cercana de la iglesia, me dicen que yo por haber hecho esto, soy pecador y que voy a ser castigado porque no voy todos los domingos a misa y que porque no hago esto lo otro, porque no he seguido el catecismo de esta manera y de lo otro. Y ahí es donde impone el humano, impone castigo, impone tú eres malo, tú haces mal, tú eres pecador.
Y no digo que no seamos pecadores, todos somos pecadores. Los que van a la iglesia, los que se confiesan, los que dan caridad, los que emiten o dan a conocer el evangelio, todas esas personas igual son pecadores. Somos pecadores. Si no fuésemos pecadores, Jesús no hubiese muerto por nosotros. Entonces él me preguntaba que cómo yo hago en esa controversia de que la gente lo juzga y cómo él dejarse juzgar por una persona, ya que dicen, es que yo no me gusta la iglesia porque a la final el Padre es una persona. Y hablé de algo muy, muy importante, que a veces lo dejamos de lado. Jesús es Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero Jesús, ¿vino en forma de Dios o vino en forma de hombre? Esa pregunta le hice y por un momento se me quedó mirando diciendo como que, ok, te estoy entendiendo. Y es cierto, Jesús fue hombre, fue humano, no vino como ser celestial, no vino como Dios, vino como el Mesías, sí. ¿Y es Dios? Claro que sí. Pero Él vino a este mundo a vivir como hombre. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo pensamientos de a veces dudar, al igual que nosotros dudamos. Él tuvo a veces momentos de enojo, por supuesto que sí. Uno de ellos fue en el templo cuando los echó a todos los comerciantes. Y ahí es donde yo digo, entonces, el padre o pastor, sacerdote, obispo, padre, pastor, como sea que ustedes lo llamen, ¿es igual de importante que Jesús? Por supuesto que no. Pero hay personas, no todos los sacerdotes y no todos los pastores. Es por eso que tienen que encontrar la iglesia que va con ustedes. No todas las iglesias son para todas las personas. Y no me refiero a iglesia a religión. Si eres protestante, si eres católico, si eres adventista, si eres esto, si eres lo otro. No. Yo me refiero a si tú vas a una iglesia, qué sé yo, a la iglesia de tu barrio, a la iglesia del centro, a la iglesia del norte, a la iglesia del sur. Eso es cuestión tuya. ¿Y por qué tenemos que elegir una iglesia y no la más cercana? Porque nosotros no sabemos en qué iglesia nos vamos a sentir cómodos. No sabemos en qué iglesia vamos a estar cómodos. Y nosotros tenemos que encontrar la comodidad. No la comodidad en tema de vaguería, sino la comodidad en tema de fe, donde no nos critiquen y no sintamos que nos critiquen, donde no vayamos a criticar y sobre todo, donde vayamos a creer en Dios. Les digo todo esto, ¿por qué? Porque es muy importante entender que los padres, sacerdotes, obispos, pastores son humanos. Y lo único que quieren es transmitir la fe o transmitir el evangelio a nosotros. Ahora, ¿hay padres malos? Puede haber padres malos. ¿Hay pastores malos? Puede haber pastores malos. ¿Hay obispos malos? Puede haber. ¿Saben por qué? Porque es como decir que en el mundo hay gente mala, por supuesto. ¿Por qué en la iglesia no va a haber gente mala? Ahora, porque hay gente mala en el mundo, ¿ustedes se van del mundo? No, ¿verdad? Ustedes son gente buena. Ahora yo les digo, ustedes, porque ven que hay personas malas, ya no solo sacerdotes, pueden ser creyentes o gente que va a practicar, practicantes y todo eso de su iglesia, que son malas personas, que usan el nombre de Dios mal. Puede haber, por supuesto que sí, y es por eso que nosotros nos vamos a ir de la iglesia. No, ¿verdad? Entonces, yo quería llegar a este punto con esta persona, con mi amigo, porque él ya recibió el llamado. Mucha gente dice, no, es que yo no sé cuándo me ha llamado Dios o cuándo me llamará. ¿Será que a mí me llama? Cuando tú ya estás pensando eso, es porque Dios te ha llamado. Cuando tú ya tienes dudas y tú ya quieres saber de Él y descubrir, pero tienes miedo, es porque Él ya te ha llamado. Pero Dios es muy, muy respetuoso y Él no entra en los lugares donde la puerta está cerrada. Entonces ahí yo les digo, a lo mejor ustedes ya han recibido el llamado, a lo mejor ustedes ya han escuchado
del Evangelio, de Dios, de Jesús, de su vida, de los milagros y de lo que hizo por nosotros para librarnos del pecado. Y ahí es al punto al que yo voy. Ustedes, si ya han escuchado eso, ¿por qué quieren ser sordos? No los critico. No es un proceso fácil. Mi proceso no fue fácil, para nada fácil. No es que un día me levanté y dije creo en Dios y bueno, voy a hacer un podcast y todo, ¿no? Vengo más de 1 año y medio haciendo esto. Más de 1 año y medio convirtiéndome otra vez o volviendo a mi fe. Entonces, ahí les digo, ¿para todos va a ser el mismo tiempo? No. Habrá gente que le dure 1 año, habrá gente 1 mes, habrá gente 6 meses. Pero es importante que una vez que escuchamos el llamado, ir al llamado. Si Dios nos dice, tienes que pararte de cabeza aquí, tienes que hacerlo, aunque no lo entiendas. ¿Saben por qué les digo? Miren, hace mucho tiempo, yo cuando empecé la universidad, empecé a entender que yo tenía un don muy bueno, que es el don del habla y de socializar. Es decir, que me es muy fácil hacer amigos y me es muy fácil hablar en los grupos y que los grupos me entiendan. Eso lo aprendí en la universidad. En el colegio no era tan así. En la universidad fue más aflorado, se podría decir. Conforme pasó el tiempo, yo dejé ese talento muy escondido. Solo lo usaba para exposiciones de la universidad y ya. Pero después me fui dando cuenta que eso no solo lo podía usar para la universidad, sino que lo debía usar para Dios. Y para Dios no solo significa que haga este podcast hablando de Dios, sino incluso de las clases que yo doy con mi emprendimiento. Eso para mí es una manera ¿de qué? Es una manera de dar fe de que Dios existe. ¿Cómo, Josué? ¿Cómo desde tu emprendimiento, que no quiero comentar acerca de nada de ello, cómo tú puedes decir que Dios existe? El transmitir conocimiento y hacerlo de una manera honesta es el veredicto o es la prueba más infalible de que Dios existe. Porque Dios te dio el don de hablar, el don de socializar, y no hay mejor cosa que honrar a Dios. Amar a Dios y honrarlo sobre todas las cosas es el primer y más importante mandamiento. Tú puedes honrar a tus padres, pero si no honras a Dios, no estás honrando a tus padres. Tú puedes no matar y no robar, pero no puedes honrar a Dios y es lo mismo que robar y matar. Josué, ¿estás diciendo una barbaridad? Sí. Pero es ahí a donde yo voy. Si ustedes tienen un talento, tienen que usarlo para el bien. Porque sí, yo soy muy buen recitador, se podría decir, y muy buen socializador con la gente. Y yo podría usarlo para robar, para engañar, para pedir y hacerme, como se dice en mi país, el loco. ¿Podría hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Lo hago? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque los talentos que Dios me dio fueron para el bien, no para el mal. A mí los talentos no me los dio el demonio, no me los dio el diablo o Satanás o como ustedes lo conozcan. No me lo dio él. Así que, ¿para qué voy a obrar para él? Por eso yo digo, imagínense que ustedes en un momento de su vida necesitan comida porque les fue mal económicamente. Y ustedes llegan a una esquina donde venden almuerzos o venden comida y la persona les da de comer todos los días. Y tú le preguntas, ¿cuánto te debo? Y me dices, nada, te lo estoy regalando. Y tú por esa ayuda le ayudas a barrer, le ayudas a limpiar, le ayudas a atender las mesas. Y ella también es agradecida y te sigue dando el plato de comida. Ahora yo les pregunto, si esa señora o señor que les está dando el plato de comida es el que está en la esquina, ustedes, ¿por qué van a servir al restaurante a mitad de cuadra si no es el que les da de comer, si no es el que les dio la comida? Y cuando hablo de comida, hablo de talentos. ¿Cómo nosotros vamos a ir a agradecerle al Señor que nos mira con desprecio en un restaurante? No estoy hablando de nadie, por si acaso.
Es un ejemplo, es una analogía. ¿Por qué nosotros vamos a agradecerle a ese Señor que nos mira con desdén, a ese Señor que nos escupe cuando pasamos por el lado porque dice que somos gente de calle? Pero cuando la señora que nos da de comer nos dice, ven papito, venga a comer, yo le doy el almuercito hoy día, no se preocupe, no llore, venga. Yo hacerle el bien al Señor y no a la señora que se me da de comer. Lo mismo pasa con sus talentos. Si ustedes usan un talento para el mal, literalmente le están haciendo el feo a la ceñito que les da de comer y le están haciendo el bien al que los escupe, al que los repudia y al que los trata mal. No, oye, pero es que yo me siento bien cerca del mal porque disfruto y hay cosas. No estás disfrutando, estás siendo engañado. Por eso hay una frase muy bonita que he escuchado: celebra las bendiciones con bendición, no con pecado. ¿Qué quiere decir? Si Dios ahora me da la oportunidad de comprarme un auto, me da esa bendición, porque yo voy a usar un auto para estar en lujuria, para estar con mujeres que no son mi pareja, para estar bebiendo, para estar usándolo para cosas indebidas o usándolo para robar, usándolo para secuestrar? ¿Por qué yo voy a usar la bendición de Dios para pecar? No. Toda bendición que nos da Dios se tiene que hacer como adorando esa bendición. Nosotros no podemos coger y decir, me bendijo con dinero, bueno, pues voy a estafar a gente, o voy a robar a gente, voy a hacer un pedido de un cargamento y después cancelo la transferencia y me quedo con el cargamento. Eso no es Dios. Y es ahí donde yo les digo, ustedes, con las bendiciones que a día de hoy les da, ¿están pecando o agradeciendo? No por juzgarlos, porque yo también peco, pero es para que hagan una introspección. Por ejemplo, Dios me dio a mí, Josué Larrea, me dio la oportunidad, o mejor dicho, me dio la bendición de poder trabajar desde casa. Ahora, yo desde casa trabajo de una manera poco profesional o profesional. Honro a Dios. Si yo aquí viniese a la hora que yo quisiese, hiciese las cosas que yo no tengo que hacer y no siguiese los sistemas establecidos en mi trabajo, yo no estoy honrando a Dios. Yo estoy pecando. ¿Por qué? Porque si me dio bendición, yo tengo que honrar su nombre. Si el día de mañana Dios me da más abundancia, yo tengo que honrar su nombre. Oye, José, pero es muy fácil cuando te da cosas buenas. Por supuesto, es más fácil. Pero porque sea más fácil no es que todo el mundo lo hace. Por eso lo mencioné. Oye, Josué, ¿pero cómo hago esto si en cambio me manda una prueba? Si en cambio no me manda una bendición, sino me manda una prueba, una enfermedad, un familiar se va, o un familiar se enferma, un familiar queda preso injustamente, un familiar está metido en drogas, tiene problemas psicológicos, tu hijo ya no te respeta, tu mamá no te quiere ver, o muchas cosas que puede pasar. Pierdes el trabajo, pierdes dinero, te roban. Todo ese tipo de cosas son pruebas de Dios. Y miren, yo les soy muy sincero. La salud es algo que solo Dios puede saber cuándo va a ir a más o cuándo va a ir a menos. Y cuando va a menos es una prueba. Oye, Josué, ¿quieres decir que las personas que están muy enfermas y lamentablemente pierden su vida es una prueba de Dios? Sí. ¿Me alegro por eso? No. Yo pido por esas personas que están enfermas porque sé que en algún momento puedo estar enfermo. Pero Dios, así como a Job le dio enfermedad, le dio muerte y le dio muchas cosas, Dios nunca se apartó de él. Dios quiere que confiemos en Él hasta cuando nos digan, mira, ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad, lo siento mucho, y tengas que vivir toda tu vida con esa enfermedad, o tengas que vivir con que te despidieron del trabajo. ¿Por qué? Porque confiar en Dios siempre es bueno. Oye, pero yo confié en Dios y no le curó tal enfermedad a mi mamá y ya no está conmigo.
Dios no solo la va a curar, Dios está usando eso como prueba para curarte a ti. Oye, es muy duro lo que dices porque yo la extraño a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hermana. Sí, yo también. Yo también extraño familia. Pero yo sé que Dios tiene un propósito y no quiero entender por qué. Yo simplemente quiero obedecerlo. Si un familiar se tiene que ir, incluso si yo me tengo que ir, bendito sea Dios. Seguiré creyendo hasta el último aliento de vida. ¿Por qué? No porque nadie me obliga, no porque nadie me lavó el cerebro, sino porque Dios me salvó. Sin más, les agradezco por estar en este episodio, mejor dicho, por escucharme, por tener la paciencia de que todos los podcasts salgan semana con semana. Les pido una disculpa si a veces nos tardamos en subir algún contenido, pero somos nuevos en esto. Estamos aprendiendo a hacer contenido y estamos aprendiendo a hacerlo bien, sobre todo para Dios. Sin más, yo les agradezco mucho y nos veríamos en un próximo episodio. Chao, chao.